Bien, buen día acá. Nos acercamos casi a las 9 de la mañana, dando culmen a la segunda hora de transmisión y empezando pues ya la tercera y última hora de este espacio. Momento preciso y pues muy oportuno, ¿no? Para conectar vía Zoom con la doctora Ana María Mendoza, quien es especialista en patologías del lenguaje. Patologías del lenguaje. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son sus causas y la repercusión a través de sus consecuencias? Pues bueno, vamos a darle la bienvenida, a ver si le tenemos ya con nosotros a la doctora. Ahí está, ahí sí ya le podemos ver Hola, a muy través de buenos Zoom. días. Buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos ¿No? Y sobre de... todo el tema que abordamos, foniatría y tipos de patología. Primero, pues obviamente, pues poner en contexto qué significa esto y obviamente la importancia que tiene para usted como especialista en esta materia, pues que la comunidad y el pueblo pues entienda de qué se trata. Bueno, perdón, la foniatría es una rama de la medicina que se encarga tanto de la evaluación, diagnóstico y tratamiento, como bien lo dijeron ustedes, de las patologías de la comunicación humana. Esto incluye el lenguaje, el habla, la voz, la audición y también tocamos parte del aprendizaje y la deglución. O sea, Mm. todas estas patologías las evaluamos y las estudiamos nosotros los médicos foniatras. Bueno, y pienso que eso trae consigo, digamos que diversas consecuencias, sobre todo para aquellos que padecen de este tipo de enfermedad. ¿Cuáles serían estas y cómo contrarrestarlo? Bueno, consecuencias, si vamos a hablar por cada patología por separado, Ujú. por ejemplo, las personas que no escuchan bien, bien sean niños o adultos, tienen dificultad para aprender, para poder comunicarse, bien sea con su familia o con las personas que lo rodean. Si algún niño o adulto tiene algún problema del lenguaje, también limita su comunicación, interacción con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Si hay algún problema en el habla o la articulación de las palabras, pues también limita ser entendido por otros. Ujú. Y cuando hablamos pues de problemas de aprendizaje, pues se les hace más difícil progresar desde el punto de vista académico a los niños o a los adolescentes. Y en el caso de la voz, tanto niños, adolescentes, adultos, pues limita su interacción, o sea, su comunicación va a estar limitada, reducida y generan al paciente tanto problemas emocionales como problemas para integrarse, para llevar una vida lo mejor posible. Limita su calidad de vida. Así es, doctora. ¿Cómo y cuándo activar entonces las alertas para, sobre todo cuando hablamos de formación educativa en nuestros niños, que los padres puedan pues ver, quizás también los maestros, que el niño pues está teniendo este retraso y entonces pues a partir de cuándo entonces ya pues llegar a un Empezar a atacarlo, experto, ¿no? exactamente cómo y cuándo, o sea, cómo nos damos cuenta que nuestros niños pues quizás aquí en República Dominicana, porque la doctora Está en Venezuela. está conectando con nosotros desde Venezuela, pues hay muchos niños que le dicen, que tú eres un gago, y entonces es difícil quizás para comunicarse. Entonces, ¿cómo poder atacar esto para que ya pueda tener un desarrollo igual que los demás niños? La misma tartamudez también. Bueno, fíjese, con respecto a lo que usted menciona, que es de ser gago, Ujú. desde el punto de vista médico, el término correcto es disfémico. Ujú. Son los niños que se bloquean o se quedan pegaditos en las palabras, Así bien es. sea al inicio del discurso o después de que ya ha empezado una conversación, se quede bloqueado a mitad del discurso. Ujú. ¿Cuándo preocuparse como padre? Cuando un niño tiene 6 años y se bloquea, porque se considera un tartamudeo fisiológico o normal desde los 2 hasta los 6 años. Los niños quieren equiparar la velocidad del pensamiento con la velocidad del habla. Entonces, a partir de ese rango de 2 a 6 se considera normal, entre comillas, pero si pasan los 6 años y ese niño se bloquea, hay que buscar ayuda desde el punto de vista del habla. Eso es habla. También cuando el niño no articula o no pronuncia bien las palabras,
eso va a repercutir porque a la hora de la maestra hacerle un dictado, por ejemplo, si el niño dice latón por ratón, él va a escribir latón cuando la maestra le dicte ratón. Entonces, los problemas que tiene para hablar los va a tener para leer y para escribir. Entonces, todo Qué grave niño eso, ¿eh? ya a partir de los 6 años debe tener todos los fonemas o todas las consonantes de la lengua castellana, de nuestra lengua castellana, articuladas de manera correcta. Si ese niño no articula bien los fonemas, es momento de buscar ayuda para evitar un retraso desde el punto de vista académico y del aprendizaje. ¿Y qué pasa, doctora, cuando de repente este tipo de patología o este tipo de trastorno aparece en la edad adulta? Así es. En la edad adulta, hay personas que no lo rehabilitan de niño y continúa la dificultad para la articulación, por supuesto, hasta la edad adulta. Pueden buscar ayuda y también se pueden rehabilitar. Desde el punto de vista del lenguaje, hay personas que adquieren su lenguaje de manera correcta, pero por un accidente cerebrovascular o por un traumatismo craneoencefálico Sí. o por alguna otra enfermedad degenerativa pueden tener problemas del lenguaje, pero también se pueden rehabilitar. Excelente. Cuando hablamos de tipos de patologías, ¿cuáles son las más comunes, las más frecuentes, con cuáles se trabaja más la población, cuál es donde está pues cojeando más, para que la gente pues también entienda de que esto es más común quizás de lo que Así es. muchos puedan imaginarse? Y que su respuesta también venga a hacernos entender que esta condición no debe asumirse como normal, ¿eh? Porque acá en países, digamos que tercermundistas, se ve como algo de día a día, doctora. Bueno, en el caso de los niños, lo más frecuente es la dificultad para articular las palabras y en los varones, sobre todo, la disfonía o los niños que se ponen ronquitos de tanto gritar en el recreo, en sus ratos libres, es lo más frecuente que yo manejo acá. Y en el caso de los adultos también se maneja mucho la disfonía, sobre todo en los docentes, en los periodistas, en los locutores o en las personas que utilizan su voz como instrumento de trabajo. Es lo más frecuente que manejamos por aquí. Así es, ¿dónde acudir, doctora? ¿Cuáles son esos especialistas que puede uno tocar la puerta cuando, bueno, pues se encienden esas alertas para poder, pues, ayudar y acompañar a niños y quizás adultos a poder, pues, ya restablecer estas patologías? Y sobre todo para tener un Así es. diagnóstico certero de la situación que estamos atravesando. Ok, en el caso de los niños, cuando se sospecha de algún problema auditivo o el Ujú. niño no escucha bien, la primera puerta la tocan los padres con los pediatras. Después de los pediatras los pueden ver los otorrinos para determinar la causa de la pérdida auditiva y luego lo vemos nosotros los médicos foniatras. En el caso de la hipoacusia o pérdida auditiva, en el caso de problemas del lenguaje y de articulación, debería verlo un médico foniatra para posteriormente canalizar su rehabilitación. Esos son los pasos a seguir y hay niños también que tienen autismo o trastorno deficitario de atención, entonces uno envía a los niños al neuropediatra para que lo evalúe. Si el niño necesita ser medicado para disminuir tanta hiperactividad, se medica y posteriormente lo vemos nosotros, el equipo, pues lo ven médicos poniatras, lo ven psicólogos, psicopedagogos, dependiendo de lo que necesita el niño. Y en el caso de los adultos, por lo general a mí me refieren mucho tanto los médicos internistas como los otorrinolaringólogos, son los que más me refieren pacientes a la consulta. Así es, doctora, usted tocaba una de las poblaciones más sensibles, sobre todo pues con la condición de ser niños que tienen condiciones especiales, en donde, bueno, pues hablaba específicamente de niños autistas que muchos de ellos con el tema auditivo pues tienen un tema bastante importante. El tema de los ruidos molesta mucho a niños autistas y obviamente pues
tiene que tener un trato distinto quizás por su misma condición que ya, bueno, pues tienen, y como bien decía, es todo un universo que tienen que estar acompañando a estos niños de médicos que puedan pues hacer su vida aquí pues mucho más llevadera, y sobre todo que puedan integrarse a la sociedad poco a poco, paulatinamente. Así que, doctora, muchísimas gracias por edificarnos también Claro, y quisiéramos una recomendación sobre todo. exactamente, y un tema tan importante y neurálgico que, como bien decía mi compañero Alex, aquí como que lo ven como normal Sí, y sí, día a sí. día, y la verdad es que esto preocupa sobre todo a ese sector Sin poblacional. saber que hay todo un proceso por el cual estos muchachos pueden tener una mejor calidad de vida. Sí, ¿no? Y un sector poblacional como niños, obviamente desarrollando sus habilidades y obviamente estudiando, que puedan tener este problema. Así que, doctora, recomendaciones, Claro. que es ya ir concluyendo con el tema y lo más importante. Sí, que su recomendación también venga, doctora, a edificar este tan controvertido tema. Bueno, mi recomendación es que nunca es tarde para buscar ayuda, y si se busca a tiempo se puede rehabilitar. Hay que darle la oportunidad tanto a los niños como a los adultos para mejorar bien sea su lenguaje, su habla, su voz, pero a tiempo se puede rehabilitar y ofrecerle al paciente una mejor calidad de vida, que es lo que buscamos nosotros. Bueno, Definitivamente. pues ahí está, doctora Ana María Mendoza, especialista en patologías del lenguaje. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Ha sido pues bastante edificante, Sí, bastante edificante. esta entrevista. Y saludar con usted a todo Venezuela. Tenemos mucho agradecimiento por parte de República Dominicana a ustedes, que nos abrieron las puertas a principios de los 80s, y la verdad que hoy por hoy nosotros intentamos de alguna u otra manera reciprocar un poco esa acción con la cantidad de compatriotas suyos que están viviendo acá en el país. Enhorabuena. Gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que, bueno, gracias por esa generosidad. Aquí también las puertas están abiertas, cuenten con mi apoyo y, bueno, siempre a la orden, siempre a la orden. Gracias por la invitación, muy agradecida. Muchas gracias a la doctora Ana María Mendoza, quien es especialista en patologías del lenguaje, hoy abordando el tema de la foniatría y tipos de patologías en función de esta situación, ¿no?